Hola, hola, bienvenidos a Wake Up. Por este lado, Andreina Castañeda, su servidora, una vez más con ustedes. Para mí es un auténtico placer estar compartiendo la última clase, que es la clase número 7 de la serie El Reino de Dios. Esta clase se llama La Profecía de Daniel. Es algo profundo, es algo intenso, es algo que debemos hablar sin tapujos. Y así es que vengo a hablarles a ustedes hoy. Como dicen en mi país, claro y raspado. Y bueno, para comenzar, vamos a irnos unos 600 años antes de Cristo. En ese momento había un rey que era el rey del imperio babilonio, de Babilonia. Ese rey se llamaba Nabucodonosor. Su historia la podemos ver en el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con este rey? Este era un rey muy esplendoroso, fue un rey que pudo conquistar muchos países, fue un imperio muy grande, uno de los imperios más ricos, más poderoso, bueno, el más poderoso del mundo que hasta la fecha se conoce a nivel de riquezas. Era un rey con mucho esplendor. Sin embargo, ese rey una noche tuvo un sueño. El rey soñó y despertó abrumado, muy desesperado. Él estaba preocupado porque él necesitaba la interpretación del sueño, pero él no lograba entender. Sin embargo, él pensaba en su creencia, como él era politeísta, él pensaba que era algo que venía de los dioses. Entonces, el rey Nabucodonosor solicita que todos los sabios del palacio o del lugar vengan con él y le dijesen a él el sueño que él había tenido y la interpretación del sueño. O sea, el rey era tan inteligente que él no iba a contarle el sueño a alguien que se decía ser un sabio o una persona, un profeta de los dioses, según ellos, para que se lo interpretara, porque interpretación podía ser cualquiera. Entonces, él en su astucia decía, ok, la persona que me venga a interpretar el sueño me tiene que adivinar el sueño que yo tuve y al mismo tiempo darme la interpretación. A ese sí le voy a creer. ¿Qué pasa? Entre todos los sabios no consiguió ninguno, salvo uno, que era Daniel, el profeta Daniel, un profeta que surgió de uno de esos países conquistados que fue, como lo fue Judea, como lo fue Israel, era uno de los países que había conquistado el imperio babilonio. Y Daniel, por su nobleza, por sus capacidades de inteligencia, de salud, era un hombre joven, era un hombre noble, él estuvo al servicio del rey. Cuando él viene ante él, Daniel le dice que por favor le dé unos días, que él va a pedirle a su Dios, a nuestro Dios Padre, que le muestre el sueño del rey, el sueño que el rey tuvo, y a su vez le diera la interpretación. Y así lo hizo. Y así sucedió. Y él entró en oración, en comunión con nuestro Dios Padre, y en uno de sus sueños, Dios le hizo soñar a él el mismo sueño que le mostró a Nabucodonosor, al rey, y le dio la interpretación. Y he aquí, quiero leerles esta parte de la historia, porque sí quiero leérsela, no quiero que se pierda ninguna parte, por pequeña que sea, que es de la interpretación del sueño, y está en Daniel capítulo 2, versículo 31 en adelante. Y entonces en ese capítulo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, pueden leer toda la interpretación que Daniel le hizo al sueño del rey. Yo les voy a contar con mis propias palabras un resumen de eso. Daniel le dice: oh rey, en tu sueño tú te encontrabas mirando una estatua muy grande y fea, una estatua cuyo rostro era la cara del rey mismo. O sea, Nabucodonosor estaba viendo su rostro en una estatua, pero la cara era de oro, la cabeza, perdón, era de oro. Luego los brazos y el torso, esta parte de aquí, era de plata. Luego el vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y de barro. Luego, cuando él contempla esa estatua que le genera temor, ve que de la nada viene una piedra rodando y golpea la estatua justamente en los pies.
y toda la estatua se desmorona. Todos esos metales fuertes y rígidos se caen, se pulverizan, caen como polvos en el suelo y luego viene un gran viento que se los llevó y se disipó todo el polvo de la estatua y no quedó rastro de ella. Sin embargo, la piedra que golpeó la estatua se hizo tan y tan grande como una montaña que abarcaba toda la tierra. Ese fue el sueño. Cuando Daniel le da la interpretación, le da el sueño y luego viene y le da la interpretación, le dice: esto quiere decir, Su Majestad, que la cabeza de oro representa su gobierno, representa el imperio de Babilonia. Es un imperio muy rico, muy poderoso. No habrá un imperio tan rico como este. Luego, pero en los brazos de plata, quiere decir que vendrá otro imperio después de usted. Después de Babilonia va a venir otro imperio. Y luego de este de plata vendrá otro imperio que va a ser, que está caracterizado por la cintura de bronce y los mulos de bronce. Luego otro imperio que son las piernas de hierro. Y por último, una mezcla de hierro y de barro. Quiere decir que no se van a poder mezclar las naciones entre sí, por lo tanto no se va a poder generar un imperio ni siquiera como los anteriores. Como pueden ver, Daniel está explicando que el imperio más grande, más poderoso, iba a ser el de Babilonia y luego iban a surgir imperios inferiores a él, pero ese imperio iba a pasar y al final, cuando ya las naciones no se puedan unir como el hierro y el barro, no iba a haber más imperio, sino que iba a venir una piedra e iba a desmoronar esa estatua. Y Daniel le explica que el Señor nuestro Dios le ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de porvenir, lo que ha de acontecer en el futuro de la humanidad. Esa piedra que viene rodando es el reino de Dios Padre, que derribará esa estatua y pondrá un rey que permanecerá para siempre. Esa fue la interpretación. Nabucodonosor quedó tan sorprendido de lo que Daniel le dijo que lo puso por gobernador de toda Babilonia por su gran sabiduría, y él se postró y adoró al rey, a Dios, al Dios de Daniel, nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, ¿por qué te quiero hablar de esto el día de hoy? ¿Por qué esa estatua, por qué esa profecía es la clase número 7 de la serie del reino? Aquí te viene la explicación de eso. Ok, aquí estoy insertando una fotografía que es de la estatua, de más o menos como se veía la estatua de Nabucodonosor. Y les quiero explicar. Esa estatua, cada parte del cuerpo de la estatua hace mención a cada era de la humanidad, ¿ok? La cabeza de la estatua, que era de Nabucodonosor, representó toda la duración del imperio de Babilonia, que eso fue aproximadamente 605-539 años antes de Cristo, ¿ok? ¿Por qué de oro? Porque no ha habido un imperio más rico, más esplendoroso que el imperio de Babilonia en la historia de la humanidad. Pero luego el imperio de Babilonia muere, o sea, queda derrocado a manos del imperio medo-persa, que al parecer eran inquebrantables. Pues sí, fueron derrotados por el imperio medo-persa. ¿Por qué imperio medo-persa? Porque los de la Media y Persa se unieron en dos fuerzas. O sea, los persas conquistaron a los medos y ellos se aunaron porque se complementaban entre fuerza, entre inteligencia, estrategia militar. Ellos se complementaron y se unieron las dos fuerzas para hacer el imperio medo-persa. Es por eso que ellos están en el área de los brazos de la estatua. Eso fue aproximadamente en el año 331, o sea, desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo, para que vean cómo cada era de la estatua ya ha ido pasando y los imperios han ido pasando. Luego el imperio medo-persa cae
a manos del Imperio griego, ¿ok? El Imperio griego es aquel representado por las caderas de las estatuas, que son caderas de bronce. El Imperio griego fue desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. ¿Y por qué las caderas eran de bronce? Porque esta fue la edad de bronce. Si buscamos en la historia, en Google, buscamos los antecedentes del Imperio griego, en nuestros libros de historia también aparece, que era la edad de bronce, y ellos hacían de hecho se caracterizaban como el ejército de bronce, porque su armadura su armadura de conquista, de guerreros, de soldados, era de bronce. Esa era se caracterizó por el uso tan continuo y tan considerado del bronce, de ese material. Luego de eso cae el Imperio griego, y todos lo sabemos, por el Imperio romano, que fue en el año 168 a.C. y 476 después de Cristo. ¿Por qué el Imperio romano es de hierro y está en las piernas de la estatua? Porque el Imperio romano, primero y principal, está en la edad de hierro. Primero fue la edad de bronce, luego la edad de hierro. Lo vemos en las historias, lo vemos en nuestros libros de historias, en Google, donde quiera que busquen información acerca del Imperio romano. Era la edad de hierro. El uso del hierro civilizó mucho a la población que estaba a custodia del Imperio romano. ¿Y por qué las piernas? Porque ha sido el imperio más largo y más estable en la humanidad. Por eso las piernas representan el Imperio romano. Y si ven, este imperio caducó en el año 476 después de Cristo. Vean cómo han pasado las eras, cómo ya todo eso es parte del pasado, cuando esa interpretación representaba ser el futuro para ese rey. Pues hoy en día, donde nosotros estamos, esto es parte de nuestro pasado. Entonces, ¿qué pasa? Luego están los pies. Los pies se mezclan de hierro y de barro. ¿Qué sucedió después del Imperio romano? ¿Se han dado cuenta que ningún imperio se ha vuelto a levantar como ese imperio? Después del Imperio romano no ha existido otro imperio. Han querido, pero imperios como tal no han permanecido. Y lo vemos en el Imperio español, cuando quiso mantener a los países de América bajo el dominio y la influencia española. Ellos no pudieron mantener eso. Lo vemos en Napoleón Bonaparte, que él ha intentado crear un imperio. Lo vemos en Carlomagno, cuando quería hacer el imperio de los francos. Lo vemos en Simón Bolívar, cuando quería hacer la unión de la Gran Colombia. Intentos han habido, muchos, pero desde el Imperio romano no se ha podido levantar un imperio. Esto quiere decir que intentarán, pero no se unirán entre sí. Vemos la Unión Europea, es una unión solo a nivel económico-financiero, pero cada país es independiente uno del otro. No se ha podido crear otro imperio como los anteriores. Quiere decir, amados míos, que nosotros estamos en la era de los pies. Estamos en la era de los pies y estamos próximos a ser golpeados por esa piedra que vino de la nada. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra representa el reino de Dios, el reino que yo te he venido hablando desde la clase número 1 hasta ahora, clase número 7. No es casualidad que tú estés viendo este tema el día de hoy. No es casualidad que tú estés viendo este mensaje de Dios el día de hoy. Porque estamos, amados, amigos, estamos en los últimos tiempos de la humanidad. Estamos en los últimos tiempos de los imperios impuestos por la humanidad. Y estamos muy cerca de una gran tribulación en la humanidad. Porque esa piedra representa el reino de Dios, pero viene a destruir esa estatua, viene a destruir toda esa estructura que han quedado de los antiguos imperios. Y yo por eso quiero llamarte a ti a que prestes atención a esto, a que veas dónde estamos ahorita en el 2021.
que consideres que el 2020 el mundo tomó una vuelta diferente, que consideres que ya se han cumplido muchas señales que aparecen en nuestro manual de instrucciones, de que el fin de la humanidad, del gobierno de la humanidad está cerca. Y vendrá ese nuevo gobierno de Dios, sí, con el propio Jesucristo reinando aquí, sí, por 1000 años, sí. Te parecerá una locura lo que te estoy diciendo, sí, pero te estoy diciendo la verdad. Y el hecho de que tú escapes de esta información, el hecho de que la ignores, no te va a eximir de la responsabilidad, no te va a eximir de las consecuencias. El mundo está al borde de un colapso. El mundo ya ha estado colapsándose. El mundo está viendo guerras, el mundo está viendo que no hay amor entre las personas. El mundo está viendo cómo legalizan el pecado y las cosas que son en contra de Dios se están haciendo legales ahora. Estamos viendo cómo hay pandemias, cómo hay virus que afectan a la humanidad entera, pestilencias, rumores de guerra, los días son acortados, se dan cuenta que los días son más rápidos. Cuando todo esto pase, sabed que mi venida, dice Jesús, dice el Señor, está cerca. Jesús viene, Cristo viene, se acerca. Y ojalá que eso no te tome por sorpresa. Yo espero que esto no te tome por sorpresa. Yo espero que puedas recapacitar y puedas pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué debemos hacer en este momento. En este momento debemos limpiar nuestro corazón y debemos soltar si hemos estado aferrados a algo en este mundo, soltar, porque esta estatua está a punto de derrumbarse. Y va a venir un nuevo gobierno, sí, como te digo, de Dios Padre. Va a reinar Jesús con nosotros, aquí en la tierra. Sí, así va a suceder. ¿Parece una película? Sí. ¿Pero es verdad? Sí. No es mentira. Pero eso no va a suceder sin que antes aquí haya una tribulación. Vienen momentos de tribulación tremenda. Vienen momentos de tribulación más fuertes. 2021, 2022 se van a ir intensificando. Y yo te hago un llamado a que primero entiendas quién fue Jesús, que tú aceptes a Jesús como el hombre que te amó, tu amigo que te amó, que se arriesgó por ti y vino a restaurar tu relación tuya con tu Padre que es Dios. Que tú lo aceptes en tu corazón, que tú te tires una maratón de estos videos del reino y que quieras aprender a ser un ciudadano del reino de Dios, para que todas estas cosas venideras que están en el porvenir, toda esta tribulación venidera, no te toma por sorpresa, sino que puedas sobrevivir a esto y recibas ese reino de Dios que va a gobernar literalmente en el mundo, sí Señor, por 1000 años. Esto es verdad, no te estoy hablando mentira, vuelvo y te repito. Y yo quiero orar por ti ahora, porque si quizás no entiendes mucho de lo que estoy hablando, yo sé que el Espíritu Santo va a abrir tu conocimiento. Y yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tengo un trato con cada persona que está viendo este video. Tengo un trato especial con cada uno. Despeja su perspectiva mental, que su conocimiento espiritual se expanda y pueda entender que estamos en un estado de emergencia, donde la santidad y el alinearnos a ti, a tus principios de sabiduría, a tus principios de amor, de respeto y de santidad, es lo primero para nosotros, porque estamos en tiempos difíciles, porque estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos cruciales para la humanidad. Amén y amén. Yo confío en que Dios te va a hacer digerir esta información con el tiempo. Pero sí, Señora, por eso yo vengo a hablarte del reino. Por eso es que esta serie la estoy haciendo. Porque yo he sentido un llamado dentro de mí de que ya el mundo gobernado por la humanidad está llegando a su final. Ya de aquí, ¿qué más vamos a esperar? Que nos matemos unos con otros, ya está pasando. Ya no hay amor en la humanidad. Y bueno, me extendí un poco. Te voy a dejar la imagen, aquí te la voy a volver a colocar al final para que la veas.
para que la detalles, la foto de la estatua. Y bueno, te deseo una bendecida semana. Estaré con ustedes también en la próxima semana con el favor de Dios o en unos días más. Para mí fue un placer compartir con ustedes este conocimiento, y si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden escribirme aquí, déjenme mensaje, yo con mucho gusto les atiendo. Les mando un beso, un abrazo, bendiciones y gracias por recibir esta palabra que vino de parte de Dios Padre para alertar a sus hijos, a los ciudadanos del reino. Bye.